Dios le bendiga, gracias por estar. Bienvenido a aquellos amigos de Facebook. El Señor les bendiga. Bienvenido a nuestros amigos de Apocalipsis Network. El Señor les bendiga. Allí en cualquier parte del mundo donde esté, reciba la palabra que sin duda va a traer restauración, milagro, prodigio, sanidad, cosa nueva. Así que esté atento a lo que el Señor va a hacer. Tanto ahí como los que estamos aquí, estemos atentos a lo que Dios va a hacer a través de su palabra en nuestra vida. Amén. Si tiene fe, diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano. Porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy le quiero hablar acerca de los frutos que tenemos que dar nosotros. Y al contrario de lo que se cree, los frutos no son las almas a las cuales le podamos predicar. Los frutos no son esas almas que podamos encontrar en el camino y acercarle al Evangelio. Ese fruto, pero fruto de nuestra tarea, de nuestro trabajo en el reino de los cielos. El fruto de nuestra tarea acá en la tierra para poder expandir el reino de los cielos. Pero tenemos los frutos que Dios quiere que demos. Y esos son los frutos consecuencia de la transformación que Dios hace en nuestra vida. De esos son los frutos que le quiero hablar. Esos frutos que no se pueden conseguir ni por voluntad, ni ser transformados por decisión propia, ni tampoco por suerte. Esos frutos que Dios quiere que nosotros demos, que habla mucho más de lo que tenemos, de lo que podemos hacer, de lo que podemos dar, pero sí de lo que Dios busca en nosotros. Y sin duda, Él tiene que encontrar ese fruto que nosotros tenemos que dar. ¿Es difícil alcanzar ese fruto? Sí, claro. En el camino del Señor nada es fácil. ¿Pero se puede? Sí, claro, se puede. De hecho, el fruto del cual le quiero hablar está ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra esto no hay ley, dice la Escritura. Mire qué tremendo. Esos son los frutos que nosotros tenemos que dar. No se trata del capital que usted pueda acumular acá en la tierra, no se trata de las ofrendas o de la ayuda que pueda dar, no se trata de las almas a quien pueda predicarle el Evangelio, se trata de los frutos personal, de lo que Dios quiere transformar en nosotros. Venimos de una costumbre, venimos de una vida anterior, en el sentido que de la vida del mundo, de antes de conocer a Cristo. Y cuando nos entregamos a Él, Él ya empezó a trabajar en nosotros. Y ese trabajo para dar fruto, ese fruto que Dios quiere, es un trabajo hormiga, es un trabajo de a poco, es un trabajo progresivo. Porque en el camino del Señor nada es de golpe, todo lleva su tiempo. El tiempo del cambio lleva su tiempo, los tiempos para dar fruto según la voluntad de Dios lleva su tiempo. Y todo lo que Dios quiere hacer en nosotros siempre llevará su tiempo. Y estos frutos son los que Dios quiere que nosotros demos. Estos son los frutos que hablarán bien de nosotros en el reino de los cielos. No hablarán de éxito aquí en la tierra las almas que podamos llevar al cielo, que son importantes hacerlo, ganarlas aquí en la tierra. No hablará lo que podamos acumular, pero sí hablarán de nosotros los frutos que demos aquí en la tierra. Eso abrirá la puerta del éxito en los cielos. Lo que Dios haga en nosotros y nosotros permitamos ser transformados según la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, eso es lo que va a hablar de nosotros en el reino de los cielos. Creo que cuando estemos allí a las puertas, la pregunta será, ¿cuál? ¿Cuáles son los frutos que hemos dado nosotros? Tal vez muchos dirán, mire Señor, como decía alguno y el Señor luego lo dijo, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, pero el Señor le dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, solamente aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y de esto tenemos que aprender. Todo lo que podamos hacer aquí en la tierra no nos hace heredar el cielo. Las almas que podamos ganar, la ayuda que podamos dar a la iglesia, lo que podamos aportar como idea, como ministerio, esos dones que podamos usar en beneficio de la salvación de las almas, nada de eso hablará de éxito en el cielo. Pero sí hablará de éxito el fruto que podamos dar nosotros aquí en la tierra. Y recuerde que dar fruto es testificar de Dios. Y justamente allí en Juan capítulo 15, en el Evangelio de San Juan, en capítulo 15, Jesús le estaba hablando justamente a los suyos.
le estaba enseñando justamente que hay una dependencia que tenemos que tener del Señor. Tenemos que ser totalmente dependientes de Él. Porque nada puede haber de cambio en nuestra vida por nosotros mismos, porque estemos decididos a hacerlo, porque querramos hacerlo, porque tenemos la fuerza para poder hacerlo. No, nada. No podemos contar con el mundo que nos cambie a nosotros. De hecho, el mundo es el peor socio de aquel que quiere y desea cambiar para glorificar a Dios. No podemos ser pacifistas en un mundo tan violento, no podemos ser pacientes en un mundo tan rápido. El mundo no nos va a enseñar a ser alguien porque el mundo ya de por sí nos arrastra con él. No es estando en el mundo ni con nuestras amistades que podemos dar frutos, los frutos que Dios quiere. No recurriendo a la familia, no recurriendo a la suerte, no recurriendo a la providencia, que podamos ser transformados. Solamente con la dependencia de Jesús es posible la transformación. Y ahí en el capítulo 15 de Juan, el Señor le estaba hablando a los suyos y diciendo a sus discípulos, muchachos, para hacer cambio hay que tener una total dependencia de mí. Y esto no es una opción, esto es un mandato de parte de Dios. Y Él les estaba enseñando justamente que para alcanzar ese cambio tenemos que depender de nuestro Señor, porque no hay cambio si no hay dependencia de Dios. No podemos cambiar en nosotros absolutamente nada, ni carácter, ni temperamento, ni visión, si no estamos dependiendo del Espíritu Santo. Por eso somos pentecostales, dependientes del Espíritu Santo. Y todo cambio encuentra resistencia en nosotros, porque veníamos de una forma del mundo, que carácter, que con temperamento, que con la fuerza, que porque yo ponía lo mío. Y en el reino de los cielos es otra cosa muy diferente. Ya no es uno el que pelea por uno, sino es que es Dios el que pelea por uno. Ya no es aquello de que el que me hirió me tiene que venir a perdonar, sino que yo tengo que ir a pedir perdón a aquel que me ha herido. Y eso va contra nuestra forma de pensar. Va contra el instinto, porque si el herido soy yo, ¿por qué yo tengo que ir a pedir perdón? Bueno, ese es un fruto que Dios quiere transformar en nosotros y que alcancemos esa plenitud. Es difícil, claro, porque todos tenemos nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y cuando chocamos con nosotros mismos o la palabra nos confronta, no puede haber cosa más dolorosa. Y no puede haber cosa más desafiante que mirarnos al espejo cuando somos confrontados con la palabra. Mirándonos al espejo encontramos al peor enemigo nuestro, que somos nosotros mismos. Porque Dios nos enseña a cambiar a través de su palabra. Y yo me miro al espejo y voy a decir, ¿cómo voy a cambiar, Señor? Si yo no soy esto. Y tal vez Dios se manifieste y diga, vos no sos esto, vos sos lo que yo quiero que seas. Y para hacer lo que Él quiere que seamos, tenemos que cambiar. Y no lo podemos hacer si el Señor no está con nosotros. Pero tampoco lo podemos hacer si ya tomamos la decisión de hacerlo. Entonces ahí en Juan capítulo 15, el Señor hablándole a los suyos, verso 5, le mostró la dependencia. Y puso una alegoría cuando dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Separado de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el 8 me llama la atención porque dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús decía que si Él permanece en nosotros, pero también nosotros en Él, ese lleva mucho fruto. No es que yo tengo que estar en Él y Él tiene que estar omiso en mí. No es que Él tenga que estar en mí y yo hacer lo que quiera, lo que a mí se me antoje. Sino que tanto Él estar en mí como yo en Él es un complemento. Una cosa complementa a la otra. Esto es parte de lo otro. Y ambos son iguales. El único cambio posible que puede haber en nuestra vida para dejar los frutos, aquellos que todavía algunos hay frutos en nuestra vida, frutos de pecado, frutos del mundo. La única forma para poder ser transformado es que yo permanezca en Él,
pero también Él permanezca en mí. Yo no puedo vivir si Él no permanece en mí, aunque yo quiera permanecer en Él. Yo no puedo vivir si yo permanezco en Él y Él no permanece en mí. Una cosa lleva de la mano a la otra. Es que para tener cambio profundo en nuestra vida, para ser testimonio de fruto, de esos frutos que Dios quiere, ambos tienen que permanecer en ambos, uno en otro, porque si no es imposible. Y de aquí que le hablo que si no hay cambio es porque no hay dependencia. Si hay cambio es porque hay dependencia. Y una cosa no se puede hacer si falta la dependencia de Jesús, si falta nuestra dependencia de Él. Ahora, ¿qué significa permanecer nosotros en Él? Esto implica seguir su voluntad y ya no la nuestra. Tratar de hacer lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada y no lo que a Él no le agrada. Y en eso somos muy buenos, cuando hacemos cosas que a Él no le agrada. Pero después de su infinita misericordia le pedimos perdón y sentimos el perdón de nuestro Dios. Yo no sé hasta cuándo será la última oportunidad que tengamos de hacerlo. Pero hay momentos en donde sabemos que lo que vamos a hacer, sea lo que sea, está mal hecho delante de Dios. Igualmente así lo hacemos. Que nosotros permanezcamos en el Señor y a veces nos quejamos, Señor, ¿por qué las cosas no salen? ¿Por qué esto no se me da? ¿Por qué esta puerta no se abre? ¿Por qué sigue la misma forma? ¿Por qué no hay cambio? Y uno tiene que revisarse en vez de reclamar tanto a Dios. Revisarse a uno mismo y decir, ¿estoy haciendo yo lo correcto delante de Dios? Aunque sea lo mínimo, que sea el detalle que usted nunca se ha dado cuenta, pero pregúntele al Señor. Es que el permanecer en Él es hacer su voluntad. Pastor, pero eso no es fácil, sí estamos de acuerdo. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, lo primero que va a venir es oposición. Y tal vez la voz contraria diciendo, esto no te va a llegar a ningún camino. Porque muchos intentaron y fracasaron. El hacer la voluntad de Dios es solamente para valientes. El hacer la voluntad de Dios es para aquellos que son religiosos. El seguir haciendo la voluntad de Dios es desprenderte del mundo, de los vicios, de la maldad, del pecado, del robo, de la fornicación. Eso es permanecer en Cristo. Y siempre va a haber alguien que te va a querer dejar del otro lado sin que permanezcan en Cristo. Hacerlo cualquier cosa para tratar de apartarnos de la voluntad de Dios. O habrá una invitación, habrá un problema, habrá una queja, habrá una dificultad, habrá una oposición, habrá una crítica, habrá un comentario que siempre nos va a hacer dejar de lado las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y hay cosas que son inevitables. Y esas cosas inevitables siempre nos tratarán de apartar de la fe. Es que el permanecer en Cristo es saber que eso inevitable, bueno, yo no puedo hacer nada, pero sí puedo depender más de Dios y poner todas las cosas bajo su orden, bajo su cuidado, poner en las manos del Señor y que Él haga lo que tenga que hacer. Depender nosotros de Dios es desarrollar nuestra fe porque nosotros creemos en alguien que no vemos. ¿Cómo puede ser que esté ahí? Yo nunca lo he visto. ¿Cómo puedo testificar a Jesús si nunca lo vi? Más allá de algún cuadro colgado en la pared. Porque tengo fe y sé que es el Hijo de Dios y lo he confesado como mi Señor y mi Salvador. Y Él me ha dado su Espíritu Santo que en muchas ocasiones me ha dicho lo que está mal y lo que está bien. Lo que puedo y lo que no puedo hacer. El permanecer en Cristo es seguir su palabra. Y seguir en sus promesas, aunque las cosas no nos salgan bien nunca, yo sigo creyendo en la palabra de Dios. Aunque cuando quiera hacer las cosas se me levanta oposición y se levanta el adversario y en mi casa me dejan solo y en la iglesia estoy solo, yo sigo creyendo en la palabra de Dios. Permanezco en su palabra, permanezco en su promesa. Creer en Jesucristo o permanecer en Él no es solamente seguir una doctrina, el lineamiento de alguna doctrina. Es saber que aquel a quien estoy buscando es el Hijo de Dios. Y Él es el único que me puede ayudar cuando mis mejores amigos no lo pueden hacer. Y es el único que se va a quedar conmigo cuando todo el mundo me abandone. Y es el único que me va a entender cuando tengo que hacer algo para lo cual no fui llamado y me siento mal. Es el único que me va a entender. Si yo permanezco en Él es porque quiero cambiar y estoy decidido a tomar esa chance, a tomar esa oportunidad. Permanecer en mí, el que permanece en mí, es aquel que lleva fruto. Permanecer en Él es seguir sus lineamientos, hacer su voluntad. Señor, pero a mí me parece que por este lado no se puede hacer. O no voy a invertir en algo que no sé lo que va a dar.
O no voy a ir a un lugar porque no sé cómo me van a recibir. Pero si el Señor en su infinita y perfecta voluntad nos envía, es porque algo va a suceder. Es porque Él ya estuvo allá. Y sabe que para dónde vamos, lo único que nos queda es levantar victoria. El hacer la voluntad de Dios. Es dejar que el Señor haga lo que quiere en nosotros. Yo permanezco en mí y acepto su condición. Acepto las condiciones del reino. Acepto que tengo que honrar a mi padre y a mi madre aunque me hayan abandonado cuando pequeño. Acepto que los tengo que honrar aunque me hayan librado la suerte y me hayan dejado en el mundo. Permanecer en Cristo es perdonar a mis hermanos aunque me hayan lastimado. Permanecer en Cristo es morir a mi carne, esforzarme todos los días por eso, para venir en el Espíritu y dejar que el Señor crezca más en mí, para que yo pueda menguar. De otra forma no lo voy a poder hacer. Permanecer en Cristo es decir, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Es que permanecer en Cristo no es fácil, querido, porque venimos de una rutina, de una costumbre, y esas costumbres tienen que cambiar cuando venimos a Dios. Todo lo nuestro tiene que cambiar. Yo siempre lo digo, ¿qué hacía los fines de semana antes de conocer a Cristo? No me acuerdo y tampoco me interesa acordarme. Dios cambió hasta nuestras costumbres. Cuando decidimos permanecer en Cristo, eso es lo que Él hace. Nos transforma, nos cambia, nos da vuelta, nos rompe en mil pedazos, nos vuelve a poner en la rueda del alfarero y nos vuelve a formar conforme su voluntad. Es permanecer en Cristo, es hacer la voluntad de Dios, que no es nada fácil, porque todo se nos viene en contra. Todo es problemático cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Por el simple hecho de que hay alguien que no quiere que usted cumpla con la voluntad de Dios. Hay alguien que no puede verlo feliz ni pleno, y ese es el adversario. Y él hará lo que sea necesario para que usted no cumpla la voluntad de Dios. No permanezca en Cristo. Por eso el Señor, cuando dijo este desafío, el que permanece en mí, llevará mucho fruto. Cuesta, es difícil, claro que sí. El mundo tira, hay tentaciones, hay pecado por todas partes. Hay llamado a pecar por todo, por donde usted vaya. Usted puede recibir mensaje, puede recibir una invitación, y si entra y sigue, ya entró en pecado porque lo están invitando a pecar. El permanecer en Cristo es verlo y pasarlo por alto. El permanecer en Cristo no es coquetear con el pecado. No, yo me meto aquí porque voy a jugar y después salgo. No sale, querido. Acuérdese de Sansón. Sansón coqueteó con el pecado 3 veces. Hasta que la última, cuando él reveló su secreto para que lo hacía fuerte, y le cortaron el cabello. Y cuando venían los filisteos, Dalila dijo, aquí los filisteos contra ti. Él dijo, como las otras veces, Dios me va a salvar de esta. Y Dios ya lo había abandonado. Coqueteó tantas veces con el pecado que cayó, queridos. Es que hacer la voluntad de Dios es justamente esto. Tratar de rechazar el pecado. Rechazar invitaciones. Desprenderse de aquello que lo pueda hacer torcer de su camino. Permanecer en Cristo es seguir los lineamientos, los mandamientos y hacer lo que a Dios le agrada. Sí, pero tal vez a mi esposa, a mi esposo no le va a agradar, a mi vecino, a mi familia, ¿qué van a decir de mí? Bueno, despreocúpese. Los comentarios siempre estarán, haga las cosas bien o haga las cosas mal. Preocúpese solamente qué es lo que piensa Dios de usted. No su familia, no sus vecinos, no los que lo critican porque están pasando una situación incómoda y complicada y crítica. Bueno, allá ellos, siempre estarán aquellos. Pero preocúpese por agradar a Dios. Eso es permanecer en Cristo. Es esforzarse todos los días para hacer la voluntad de Dios. Es decirle sí a cada mañana que se levanta. Sí, Señor, pongo mi día en tus manos y sea hecha tu voluntad. Y el día puede ser espantoso. Usted está de la voluntad de Dios. Y por más espantoso que sea, le aseguro que Dios no va a faltar a la cita. Él no lo va a dejar. Él no se va a apartar de usted. Pero mire, si sería hasta ahí, sería bueno, Señor, esto es lo que tenemos que hacer, permanecer en ti. Bueno, está perfecto, ahí quedaríamos. Pero la segunda parte el Señor dijo, y yo en Él. El que permanece en mí y yo en Él. Bueno, acá ya el Señor ya se la complicó un poquito. Porque el permanecer en Él, bueno, la podemos llevar. Pero que Él permanezca en nosotros, eso es un poco más complicado.
Y sin esto no podemos llevar frutos. Por eso el Señor dijo, el que permanece en mí y yo en Él, llevará mucho fruto. Ya sabemos lo que es permanecer en Él. Ahora, ¿qué es que Cristo permanezca en nosotros? Si hay algo, si hay un pacto inviolable, es la permanencia de Jesús con nosotros. Si ese pacto se va a romper un día, no es por Él. Él es fiel. Él siempre está con nosotros. Si hicimos un pacto con el Señor, no es Él que va a quebrar ese pacto. No es Él que va a decir, Fabio, me aburrí de ti. Maranata, ya está, me voy a otra iglesia. No, no es Él que va a romper ese pacto. Él hizo un pacto inviolable con cada uno de nosotros. Y que Él permanezca en mí es permitir que Él haga conmigo lo que Él quiera. Lo que en su soberana voluntad tenga que hacer. Que Él permanezca en mí es yo aceptar sus lineamientos. Más allá de hacerlo, primero los tengo que aceptar. Porque si Dios me manda, como dije en primer término, honrar a mi padre, y mi padre fue muy malo, fue tirano conmigo. Mi padre fue un abusador, mi padre fue alguien que siempre me condujo al pecado. Lo digo esto como ejemplo, ¿no? Que me condujo al pecado, mi padre fue aquel que me abandonó, fue aquel que tengo resentimiento con mi padre toda la vida, pero yo tengo que honrarlo. Yo tengo que permanecer en Cristo y esforzarme por honrarlo, pero dejar que Cristo esté en mí, lo tengo que honrar sí o sí. No tengo chance, no tengo opción. Es un mandato que Dios me da. Que Cristo permanezca en mí es permitirle que Él haga que cambie en mí lo que vea necesario cambiar, lo que sea necesario cambiar. Que si tiene que cambiar el carácter, porque toda la vida me llevó adelante y todo lo que logré fue por mi temperamento, y que Él permanezca en mí es dejarlo que lo transforme, aunque me duela, lo tengo que hacer. Tengo que dejar que Él viva en mí, que Él haga lo que quiera con mi vida. Si Él me trae llamados sobre mi vida, lo tengo que aceptar y acepto el desafío. Si Él está en mí, es porque Él me va a ayudar y va a ir conmigo donde tenga que ir. Y me va a poner en los lugares donde tenga que estar para hacer lo que Él quiere que sea hecho. Que Él esté en mí, yo me tengo que someter a su voluntad, no a la mía. No tomar venganza por un dolor ajeno, no tomar una responsabilidad falsa por otras personas. No hacer algo que le guste a las personas. Hacer sí lo que le agrada a Dios. Yo tengo que ser transformado por el Espíritu Santo. Y eso significa, si Cristo permanece en mí, si quiero llevar fruto, es lo que tengo que permitir. Que es la parte más complicada, que Él transforme nuestra vida. Que Él haga de nosotros lo que Él quiera. Y aquella forma de ser que siempre nos llevó adelante y nos hizo fuerte en el mundo, ya no corre en el reino de los cielos. Ya no corre aquí en el Evangelio. Lo que corre es, Señor, aunque me tiren piedras, aunque me critiquen, aunque me condenen, yo en ti estoy creyendo. Y es tu voluntad la que voy a hacer. Y aunque las personas digan que lo que estoy haciendo está mal y está mal y porque otros lo intentaron hacer y no pudieron, Señor, si tú me estás mandando, si estás en mí, yo voy. Porque sé que algo vas a hacer. Sé que estás conmigo y con eso me alcanza. Tenemos que dejar que Cristo permanezca en nosotros siempre. Tenemos que permitir también que Él haga lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. Jesús quería ir más allá de la relación de maestro y discípulo con los suyos. Jesús quería hacer un poco más. De la misma forma, el permanecer en Cristo es tener una amplia comunión con Dios. Es tomar tiempo para tener adoración a nuestro Dios. Es serle fiel. Es serle leal. Es ser honesto. Es amar al prójimo como nosotros mismos. Sí, pero no conoces a mi prójimo. No sabes la maldad que me ha hecho y lo malo que ha sido conmigo toda la vida. Bueno, yo lo lamento, pero si Cristo está en mí, yo tengo que amar al prójimo. ¿Cuántos rechazaron al Señor? ¿Cuántos primero lo alababan y ponían palmera cuando Él entró a su ciudad y lo adoraban y decían, gloria sea a Dios por el Hijo del Señor que está entrando? Esos mismos después en la cruz le decían, en el patio de Pilato le decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y estando crucificado, Él tenía todo el derecho y el poder de decir, Señor, envía fuego del cielo y consume a estos que hoy me niegan. ¿Pero qué dijo el Señor? Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Ese mismo que dijo eso, permanece en mí. Si yo quiero que permanezca en mí, yo tengo que perdonar a mis enemigos. Tengo que orar por ellos. Tengo que amarlos. Amarlos. Tengo que bendecir a aquellos que nos ultrajan, que nos critican. Tengo que hacer exactamente lo contrario de lo que hacía el mundo, si quiero que Cristo permanezca en mí. Si Cristo permanece en mí, yo ya no soy el centro de mi vida, no idolatro a mi familia, Cristo es el centro de mi casa. Hay personas que tienen idolatría por la familia, por el dinero, por el trabajo. Si Cristo está en mí, eso tiene que transformar. No tengo que idolatrar a Cristo. Tengo que hacerlo a Él la parte más importante de mi casa, de mi vida, de mi trabajo, del ministerio. Tengo que dejar que Cristo viva en mí. Él tiene que permanecer en mí. Y cuando Jesús permanece en nosotros, nada se nos va a hacer fácil. Nada va a ser fácil. Va a venir mayor oposición y tal vez el Señor la permita para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Se va a levantar mucha más crítica, oposición y condena. El dedo acusador estará mucho más frecuentemente en nosotros, contra nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si Cristo está en mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si no está en mí, pues haga lo que quiera. Pero si quiere llevar fruto, Jesús tiene que permanecer en usted. Y si Él permanece en usted tiene que mostrar un cambio profundo. Tiene que dejar que Él transforme su vida. Si antes en el barrio la conocían como la cocorita, como la loca de la cuadra, usted tiene que ser transformado, transformada. Si antes era conocido como en la familia como allá viene el borracho, allá viene el loco, allá viene el adicto, usted tiene que ser transformado. Si quiere dar frutos a Dios, si permanece en Cristo y Cristo está en usted, tiene que ser transformado. Tiene que dar nuevo fruto. Si antes, ante cualquier provocación, usted saltaba con su violencia, con su manera de ser, llevando todo por delante. Oiga, el fruto del Espíritu es bondad, templanza, mansedumbre, benignidad, paz, paciencia, amor, fe. Contra tales cosas no hay ley. Todo eso tiene que tener en nosotros. ¿Lo podemos hacer nosotros con la provocación del mundo? No, no lo podemos hacer. ¿Lo podemos hacer solamente por hacer una oración? Estoy decidido a cambiar. No, no lo podemos hacer. Tenemos que estar en Él y Él tiene que estar en nosotros. Ahora, me llama poderosamente la atención una frase clave que el Señor dice aquí. Cuando Él dice, apartados de mí, nada pueden hacer. El mundo no nos puede ayudar, las amistades no nos pueden ayudar, la familia no nos puede ayudar, los mejores conocidos no nos pueden ayudar, la sabiduría no nos puede ayudar, solamente Jesús es el que puede transformar nuestra vida. Apartados de Él somos absolutamente nada. No hay cambio, repito, si no hay dependencia, porque apartado de Él no podremos lograr absolutamente nada. No tenemos una visión clara para tomar decisiones. No sabemos caminar, caminaremos en base a nuestro instinto, nuestra suerte, pero no caminaremos bajo la voluntad de Dios si Él no está en nosotros, si Él no permanece en nosotros. Muchas veces le negamos. Decimos, yo permanezco en Él y Él en mí, pero cuando pasa algo y la boca se abre y sale cualquier palabra, lo estamos negando. Él ya no está ahí. Porque Jesús no está donde hay palabras que no edifican. Jesús no está cuando hay acciones que manchan el testimonio. Jesús no está. Si Él permanece en mí, yo tengo que demostrar fruto de cambio. Tengo que ser una nueva persona. Tengo que dejar que Él haga de mí la persona que Él quiere que yo sea. Alcanzar la plenitud que Él quiere que sea alcanzada. Estar determinado a seguir su voluntad a como dé lugar, punto. Porque solamente allí hay victoria. Por eso Él dijo, muchachos, todo esto es bueno, van a llevar mucho fruto, hagan esto, pero si se apartan de mí, no van a alcanzar nada. Nada podrán hacer. ¿Estamos ahí? Pero otra cosa que me llama la atención es el versículo 8.
cuando dice, en esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Jesús involucra a su Padre allí. Primero él dijo, la dependencia es de mí. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque apartado de mí, nada pueden hacer, y ya lo vimos. Pero en el versículo 8 él dice, en esto es glorificado mi Padre. Que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Y yo digo, Señor, ¿qué significa que tú te glorifiques en nuestros frutos? Que nosotros glorifiquemos tu nombre con el cambio profundo de nuestros frutos. Ya no impaciencia, ya no ansiedad, ya no odio, ya no falta de fe, ya no incredulidad, sino amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Qué significa esto, Dios? Si veníamos de un mundo violento, veníamos de un mundo lleno de odio, veníamos de un mundo lleno de resentimiento, veníamos de una vida llena de pecado, de cosas que no podíamos, ya nos era insoportable en nuestra vida. Y ahora, Señor, permaneciendo en ti y tú en nosotros, hay fruto de cambio. ¿Y cómo glorificamos tu nombre en esto? Y de una palabra bien sencilla vino a mi corazón. Testimonio. Testimonio. En esto es glorificado mi Padre, que ustedes lleven fruto y sean mis discípulos. La única manera de que el Señor se glorifique en nuestra vida es a través de nuestro testimonio. Muchas personas nos conocían como éramos antes. Muchas personas nos conocían como el loco, el borracho, el drogadicto, el guapo, el violento, el pecador, el que robaba. Muchos nos conocían por esa forma. Conocimos a Jesús y Dios se glorifica en nosotros porque nos hemos esforzado y hemos permanecido en Él. Nos hemos esforzado y Él ha permanecido en nosotros. Esforzado porque nos esforzamos para hacer su voluntad. Y hubo un cambio profundo en nuestra vida. Aún hay mucho por cambiar, sí estamos de acuerdo. Tal vez nos falte mucho más de la mitad. Pero como vivimos hoy, permitimos dar fruto, estamos testificando de Dios. Porque ¿qué otro puede haber hecho un cambio tan radical en nuestra vida? Sino Dios. ¿Quién puede haber hecho un cambio, habernos sacado del pecado en el que vivíamos sumergidos y traernos a su luz admirable? Y darnos la fuerza para rechazar el pecado. ¿Quién podía habernos librado de la tentación y traernos a su camino y darnos la fuerza para resistir la tentación? Sino Dios. Sino Él cuando entregamos nuestra vida. Su testimonio hoy habla de lo que Él hizo en su vida. Su testimonio no habla de lo que hicieron sus amigos que posiblemente lo quieran enterrar más. Su testimonio no habla de lo que hizo el mundo en su vida porque el mundo ya lo conoce. Su testimonio, donde está, donde camina, donde se sienta, en lo que hace, habla del testimonio del cambio profundo de lo que Dios hizo en su vida. Que no hubiera sido posible si usted no permaneciese en Cristo y Cristo en usted. El testificar de lo que Dios hace en nosotros transforma vidas. Y muchas veces para ganar una vida está la idea de hacer eventos y reuniones y cosas macro y masivas. Pero una pequeña acción, un pequeño testimonio suyo puede cambiar el mundo entero a su alrededor. Porque es lo que Dios hizo y Él se glorifica en eso. Cuando usted abre su boca, o ni siquiera abre su boca, ya camina diferente como lo veían caminar antes. El Señor se está glorificando, Él se está gozando en usted porque esa es obra de Él. No es obra suya, ni obra de sus familiares, es obra de Dios. Y cuando Dios ve algo que le agrada, se glorifica. Y cuando Él se glorifica, aquellos que lo conocían antes, lo ven ahora y saben que en usted hay un cambio y que solamente alguien muy poderoso pudo haberle hecho. Y ese es Dios. Cuide su testimonio. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, fe, mansedumbre. Él, no los, Él.
Jesús dice, el fruto del Espíritu es esto, no los frutos del Espíritu. O sea, hay un solo fruto compuesto por todos estos atributos. El desafío y la meta es alcanzarlo a todos. Mansedumbre no es que usted sea sumiso a las cosas del mundo. No es que quieran pasarlo por arriba y usted se someta a todo. Mansedumbre es poder con control, poder bajo control. Usted tiene su poder bajo control. Templanza es tener paz donde antes no la tenía. Tener una nueva visión de todos sus problemas. Tenga templanza sobre cada situación crítica. Tranquilo. Antes usted se desesperaba. La ansiedad lo carcomía, el apuro, las ganas de solucionar todas las cosas, perdía el sueño. Pero su templanza, hoy dada por Dios, le hace estar tranquilo en medio de tormentas. Tranquilo en medio de tormenta. Fe, siga creyendo. No pierde absolutamente nada con seguir haciéndolo. Al contrario, gana beneficio de parte de Dios. Amor. ¿Qué le voy a hablar del amor? Amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis nietos, pero amo a mis enemigos. Amo a los que me critican. Amo a los que quisieron hacerme perder el puesto en mi trabajo. Amo a aquellos que me quisieron serruchar el piso. Amo a aquellos que siempre se levantaron contra mis hijos y los criticaron, tirando la peor porquería sobre ellos. Los amo. Por mí solo no podía amarlos. Por mi amor amo a mi familia. Pero por el amor de Dios tengo que amar a mis enemigos. Porque es fácil amar al que me ama, dijo el Señor. Es fácil llevarme bien con el que se lleva bien conmigo. Si eso todo el mundo lo hace, hasta los mundanos lo hacen. Pero el que Cristo esté en mí es llevarme bien con los que siempre se han llevado mal conmigo. Es perdonar a mis ofensores, amar a mis enemigos y orar por aquellos que nos ultrajan y nos critican. Esto es el fruto del amor. No es que voy a amar a Dios. Usted ya ama a Dios, si no, no estaría aquí. El fruto del amor es decir, yo amo a los que me han hecho la vida imposible, los amo. Sí, los amo. Con el amor de Cristo, los amo. Fe, bondad. Mire si vamos a ser bondadosos en el mundo. Si cuando usted daba el dedo, le agarraban el codo. Y eso era un arma de defensa. Yo no le doy nada a nadie. Y hoy si tenemos que sacarnos la ropa del cuerpo, lo hacemos. Benignidad. Paz en un mundo lleno de conflicto. Una iglesia conflictiva, una familia conflictiva, amigos conflictivos. ¿Quién puede guardar paz en un mundo conflictivo? Si no es Jesús en nosotros y nosotros en Él, no conoceríamos esa paz que Él dijo, les doy paz que sobrepasa todo entendimiento. Paciencia. ¿Cómo nos cuesta la paciencia, querido? Queremos todo ya. Aguardando con paciencia, como dice Santiago. El agricultor aguardando con paciencia, después la lluvia temprana y la tardía hasta que venga el fruto. Pero entre que plantó la semilla y vino el fruto pasaron mucho tiempo. E incertidumbre. Porque no se sabe qué semilla va a fructificar. Pero Dios nos ha dado paciencia. Uno de los atributos que a la mayoría del mundo le falta es la paciencia. Vivimos en un mundo tan rápido, todo lo queremos ya, sería lo ideal. Pero Dios nos ha dado paciencia. Todo fruto del Espíritu cuesta. Es difícil, es complejo, es complicado. Pero es lo que le agrada a Dios. Para que el Señor se glorifique en nosotros, tenemos que dar frutos. Y esos frutos tienen que ser visibles. Aquellos que nos conocían como loco, loca, hoy nos tienen que conocer como pacificadores, diferentes. Aquellos que nos conocían como aquel que se le daba oportunidad y se colgaba en la luz y robaba agua y robaba lo que le viniera a manos, de todo sacaba provecho. Hoy no, queridos, hoy es diferente. Confiando en el Señor siempre, poniendo todas las cosas en el Señor y Él hará. Que seamos una iglesia que dé frutos de bendición, frutos de alabanza, para que el Señor se glorifique en nosotros.
Cuando Dios se glorifica en nosotros, no es necesario que usted abra su boca para predicarle a alguien. Su testimonio hablará mucho más que sus miles palabras. Porque el Señor se está glorificando. Este era loco, hoy ya no es loco, hoy es diferente. Este era impaciente, era insoportable, era violento, hoy hay paz en su corazón y de esta forma camina. Y los que lo ven están viendo que hay algo distinto. Es el Señor glorificándose ahí. Y en esto se glorificará mi Padre, que lleven mucho fruto, y sean así mis discípulos. El desafío, permanecer en Cristo. En un mundo tan cambiante, en un mundo que hoy nos tira para el otro lado, nos tira y nos hace querer volver de donde Dios nos ha rescatado. El otro desafío, dejar que Jesús permanezca en nosotros, acabando la buena obra que ha empezado sobre cada uno. Sigue transformando, sigue cambiando. Hay cosas que es mejor dejarlo en nuestro corazón porque es nuestra mejor defensa, ¿no? Dios no lo quiere, lo saca. Y nos sentimos vulnerables, nos sentimos como débiles. Y ahora, Señor, ¿qué va a pasar? Aquellos que me vieron fuerte, sin esto, sin mi carácter, sin mi manera de arrancar, sin mi ímpetu, me van a ver como débil. No, tranquilo. ¿Quién es el que se perfecciona en nuestras debilidades? Sino Dios. Sus frutos pueden ser las almas a quien le predique. Gloria a Dios por eso. Esa es nuestra tarea. Pero el fruto del Espíritu es lo que el Señor está buscando en este tiempo. Una iglesia que tenga el fruto del Espíritu. Una iglesia que no sea criticona. Una iglesia que no sea chismosa. Una iglesia que no hunda al hermano, sino que levante a su hermano. Una iglesia que ame a su enemigo. Y muchas veces el enemigo es el propio hermano que está ahí. Y no armamos al que se congrega con nosotros. Al contrario, si le podemos sacar el cuero, le sacamos el cuero. Somos seres humanos. Pero recuerde que los humanos no entrarán al reino de los cielos. Los humanos no entrarán. Porque entonces distorsionaríamos todo. Alguien dijo, la iglesia es perfecta hasta que entre un ser humano. Ahí se compagina todo. Y es cierto. El cielo sería lo mismo. Si entra un humano al cielo, fuimos. No sé cómo sería nuestra eternidad. Lo que tiene que entrar al cielo son nuestros frutos. Y repito, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay poder. Amén. Amén. ¿Por qué están así con esa cara de decir, ¿y por qué vine hoy? Mire, querido, cuando estaba armando este mensaje y lo armé a partir del miércoles, fui confrontado también. Fui muy confrontado. Porque tenemos que cambiar. Todos tenemos que cambiar. Sí, pero el Señor me dijo, soy una buena persona, soy mejor hombre de Dios. No, sí, siempre seremos buenos, pero siempre hay cosas para alcanzar. Siempre hay cosas mejores para poder alcanzar. De esto se trata. Siempre nos vemos como nos queremos ver. Yo siempre me veo perfecto. Dios no me ve así. Gloria sea su nombre por eso. Gloria sea su nombre por eso. Porque perfecto, varón perfecto hubo solo uno. Vamos camino a la perfección. No me venga con esa excusa. Metí la pata porque voy camino a la perfección. No me venga con eso. Usted sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Y usted sabe cuáles son los frutos que Dios vendrá a buscar. Ayer hablamos mi esposa, decíamos, siempre tiene que haber cambio en nosotros. Sí, estamos de acuerdo. Una vez el Señor sintió hambre y fue a la higuera. Y la higuera estaba frondosa, con sus hojas bien verdes, sus ramas más torcidas que nunca. Y cuanto más torcida, mejor es la higuera. Su sombra frondosa. Pero el Señor no buscaba hojas, el Señor buscaba frutos. Y yo supongo que cuando Él estuvo ahí con sus discípulos, muchachos, ayúdenme a ver si encontramos algún higo. Miraban por aquí, miraban por allá, corrían las ramas, no vio un solo fruto. No vio un solo fruto. Y Él dijo, listo, a esta me la cortan. Que cuando el Señor venga por su iglesia, que cuando venga por su iglesia, no encuentre una planta, un árbol de higo. Que cuando venga por su iglesia, encuentre frutos de alabanza, frutos que glorifican su nombre. Que encuentre esos frutos que Él anda
aún trabajando sobre nosotros para que podamos darlo. Que no encuentre un árbol que se ha cortado y se ha echado al fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes, sino que encuentre en nosotros frutos, que seamos frutos deseables para nuestro Dios. Sí, puede estar pensando, pastor, qué difícil. Sí, estamos de acuerdo, es muy difícil, pero si permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces llevaremos mucho fruto. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Ay, Dios, bendito es tu nombre, Dios. Gloria sea tu nombre para siempre y por siempre. Pero en esta mañana, Señor, Dios mío, no solo es que estamos aquí, sino que los que están allí del otro lado también han escuchado esta palabra, Dios. Y esa palabra siempre nos confronta, Señor, porque en nosotros siempre hay algo oculto, Dios. Hay una actitud, una acción, un pensamiento, el carácter, un impulso, algo que nos hace ver como fuertes. Pero Señor Dios mío, sé que tu Espíritu Santo siempre nos está ministrando de diferentes formas. Muchas veces, Señor Dios mío, nos habla el corazón y nos hace fuertes y nos da desafíos. Pero muchas veces también nos confronta, Señor, nos hace mirar el propio espejo. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, entonces, Señor Dios mío, somos confrontados. Delante de nosotros está el más imperfecto de los varones, la más imperfecta de las personas. Pero tu palabra, Señor, nos dice que para dar frutos tenemos que permanecer en ti y tú en nosotros. Una cosa va de la mano con la otra. No puedo obviar una de ellas porque entonces no daré frutos. No puedo permanecer solamente en una de ellas porque entonces no daré fruto. Y para que mi Padre se glorifique en mí y a través de mí, yo tengo que permanecer en su Hijo y su Hijo tiene que permanecer en mí. Tengo que aceptar la voluntad de Dios. Tengo que hacer lo que a Él le agrada. Tengo que vivir, Señor Dios mío, un nuevo modelo de vida. Tengo que cambiar mis costumbres. Tengo que dejar a un lado aquello, Señor, que me era tentación. Tengo que perder la costumbre, Señor, de coquetear con el pecado. Tengo que dejar la antigua y rudimentaria vida, Señor, anterior, y vivir conforme tu voluntad, Señor. Si es que quiero dar frutos, si es que anhela mi corazón que te glorifiques en mí, entonces ayúdame a permanecer en ti todos los días, por más desafío que venga, por más crítica, por más oposición, que yo pueda permanecer en ti todos los días de mi vida. Que pueda hacer tu voluntad, que pueda seguir tus lineamientos, que pueda seguir creyendo en tu palabra, que pueda seguir desarrollando mi fe. Pero también, Señor, si quiero una parte es porque anhelo la otra parte. Que tú permanezcas en mí, que hagas el cambio que sea necesario. Que aquello que me dio fortaleza antes, pues que me haga la persona más débil, porque allí yo sé que tú te perfeccionarás. Que pueda ser yo débil cada día de mi vida, si es así tu voluntad, Dios. Permanece en mí, Señor, para que pueda ser ese árbol que lleve fruto, mucho fruto, y donde el Padre se glorifique. Donde podamos testificar y ser testimonios a miles. Que una pequeña acción, Señor, puede cambiar el entorno, puede cambiar a los vecinos, a la familia. Que no es necesario, Señor, actos multitudinarios, sino solamente el testificar de ti, permitir que tú hagas en nosotros lo que quieras y dar a conocer eso, Dios. Es porque estás en nosotros y nosotros en ti, entonces el entorno será transformado para la gloria de tu santo nombre. Señor, en estos tiempos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para poder ser transformados conforme tu voluntad. Ayúdanos para permanecer en ti, Señor, aunque la tentación golpee la puerta de la casa. Permanecer siempre en ti, Señor, aunque el pecado, Señor, nos rodee. Permanecer siempre en ti, Dios. Aferrados a tu palabra, a tu Espíritu Santo y a la fe, sabiendo, Padre, que cuando pedimos auxilio, tú nunca nos dejarás, Señor. Nunca abrirás tu mano para soltarnos. Al contrario, tu derecha siempre será nuestro sustento. Pero también, Señor, que tú permanezcas en nosotros. Permítenos, Señor, abrir nuestro corazón, Dios mío, no solamente para hacer nuestra oración de fe, sino para que tú hagas la obra en nosotros. Cambies lo que veas necesario cambiar, hagas lo que sea necesario hacer, que nos transformes, que nos permita, Señor, Dios mío, seguir avanzando en tu camino para poder alcanzar esa plenitud y para que cuando llegue el gran día, Dios, entonces, cuando vengas a buscar, Señor, a tu pueblo, seamos frutos. No rama, no hoja, no árbol, sino frutos. Frutos que glorifiquen tu nombre. Frutos
que hablen de ti, frutos que den testimonio del cambio que hiciste durante toda nuestra vida aquí en la tierra. Señor, ministranos. Y si es necesario que vengamos al altar, Señor, porque algo no te habíamos permitido, hoy es el día, Dios. Hoy es el día donde podemos ser, Señor, esos hombres y mujeres que den frutos al Señor, para que completes la obra. Si hay algo que no te hemos permitido, que no cambies esto o aquello, entonces hoy es un buen día para entregarnos totalmente a ti y hagas lo que quieras con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te bendecimos, te honramos. Y damos toda la gloria a ti porque tú eres bueno, porque a ti sea la honra en el nombre de Jesús. Amén.